Jesús. Amén y amén. Bueno, vámonos a la última clase de la vida del Mesías y ahí en su material, página número 25. Página número 25, estuvimos hablando la semana pasada y Dios mediante terminamos eso el día de hoy, la última semana de vida del Mesías. Eso es lo que vamos a aprender en esta noche, hermano, la última semana de la vida del Mesías. Estuvimos viendo, hermano, que todos los eventos los vamos a ubicar en base a la costumbre judía y no basada a la tradición que se nos ha enseñado durante años y años y años. Debemos de recordar que Jesús fue 100% judío y como por ser 100% judío, él tenía que cumplir los estatutos, tenía que cumplir las fiestas, todos los rituales que tenían que ver con la cultura judía o con la cultura hebrea. Por eso, hermanos, vamos a estudiar y analizar cada evento ocurrido en la semana, en la última semana de la vida del Mesías. Vamos a basarnos en las fiestas para poder lograr, ojo, para poder lograr en el tiempo y en el espacio ubicar los eventos de la forma en que sucedieron. Eso es lo que vamos a tratar de ubicar. Aprendíamos y vimos, mejor dicho, cuáles son las fiestas porque ya las conocemos y dijimos que las fiestas del Eterno son 7 en total. Aprendíamos que la primera fiesta es la fiesta de Pesaj, que se celebra el 14 de Nisan. La siguiente fiesta es la fiesta de Matzot o de panes sin levadura, que es del 15 al 21. Luego está la fiesta de Bikurim, que es después de el Shabbat en la semana de Pesaj. Aparece también después la fiesta de Shavuot, que se celebraba 50 días después de la Pascua, y luego venía la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah. ¿Cuándo se celebraba eso? El 1 de Tishri. Luego está la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón o del día de la expiación. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? El 10 de Tishri. Y por último, que estaba la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas, que era del 15 al 21 del mes de Tishri. Aprendíamos que los eventos mencionados en la palabra debemos de entenderlos en base al calendario judío, que es una mañana, una tarde y una mañana. Y eso indica un día completo. Todos los eventos mencionados los empezamos a estudiar el 9 de Nisan. El 9 de Nisan. Vimos la semana pasada cómo era la calendarización y cómo era la división del día en base al calendario lunisolar, que es de los hebreos, y al calendario solar, que es el suyo y el mío. Aprendíamos que para el hebreo solamente es una tarde y una mañana. Para nosotros, el día comienza a las 12 de la medianoche y finaliza a las 11:59 p.m. ¿Por qué dijimos que no puede ser de 12 a 12? Porque a las 12 ya es el siguiente día. Entonces, poniendo como ejemplo ahí en la pantalla, usted lo puede ver, que el día jueves y viernes marcan un solo día para el calendario hebreo o para el día hebreo. Para nosotros vienen siendo 2 días, pero para el hebreo prácticamente sería un solo día. Para lo que ellos es un día, para nosotros vienen siendo 2, parte de uno y la mayor parte del otro. Ok. Vimos la semana pasada todo lo que era la semana de la vida del Mesías, la última, desde la entrada triunfal hasta el día que él resucitó. Todo lo vimos con base bíblica. Aprendíamos que la entrada triunfal era cuando el cordero era escogido, que era el 10 de Nisan, donde el sumo sacerdote iba y escogía a el cordero que iba a ser sacrificado en la fiesta de Pesaj. Jesucristo entró a Jerusalén como el cordero perfecto
en la entrada triunfal. Esto lo encontramos registrado en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Al cordero durante 3 días se le observaba para no encontrarle ningún defecto, y fueron los 3 días el cuales el Mesías pasó en el templo enseñando, donde él enseñó acerca de el capítulo 24 de Mateo, donde habla acerca de las señales del fin. Y él le pregunta a los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuándo será tu venida? El Mesías habla y les dice, hey, ustedes no les he dado a conocer estos tiempos, pero sí les garantizo que no va a quedar piedra sobre piedra. Eso lo pudimos ver que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Flavio Tito Vespasiano llega y destruye el templo. Durante esos 3 días se observaba al Mesías para ver si podían encontrársele algún defecto. Se le presentó la moneda del César, se le hizo ver que si se le podía pagar tributo o no, y él pues muy ágilmente supo responder. Luego llegaba la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba el cordero. Aprendíamos que el cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. La primera tarde era de las 12 a las 3 de la tarde y la segunda tarde era de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, entre esas 2 tardes, es decir, a las 3 en punto, era cuando se sacrificaba el cordero pascual. Todas las familias tenían que sacrificar un cordero, todas, toditas. Y a la misma hora, el cordero perfecto, que era el Mesías, estaba entregando su vida en la cruz del Calvario como el regalo perfecto para usted y para mí. Donde él en la cruz del Calvario dice, telestai, todo está pagado. Ya nadie debe nada. El sacrificio perfecto fue ejecutado una sola vez y para siempre. Ya no había necesidad de volver a los ritos de los sacrificios. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era el que quitaba todos los pecados de la humanidad. Marcos capítulo 15 y Juan 19 registran lo que les acabo de estar explicando. Cristo muere a las 3 de la tarde, llega a José de Arimatea a pedir el cuerpo, le ruegan a Poncio Pilato poderlo bajar para que no pudiese pasar la noche en el madero, porque se consideraba como maldito. Era lo peor que podían hacer, que una persona que había sido, que había sido crucificada pasar la noche, no se podía. Entonces van y le piden a Poncio Pilato poder bajar el cuerpo porque ya tenían el sepulcro listo. Recuérdese que José de Arimatea, un hombre que pertenecía al Sanedrín y también dice la Biblia que era muy rico, fue quien donó su sepulcro nuevo para que pudiesen ir a depositar el cadáver de el Mesías. Los discípulos, principalmente Juan y las mujeres y Jesús y la madre de Jesús, María, estaban preocupados de poder ir a poner el cuerpo lo más pronto posible, porque se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que esto significa de que esa fiesta era un sábado alto o un Shabbatón. Era un sábado solemne, más que el sábado semanal. Entonces, ellos estaban preocupados por eso, porque tenían que, aparte de comer la cena pascual, recibir la fiesta de los panes sin levadura, de Matzot. Van, depositan el cadáver en la cueva, en el sepulcro, y se van. Ojo con esto. Ellos van, regresan a casa, y justo cuando ellos entran y empiezan a celebrar, aparece ya el nuevo día, que ya es para ellos el siguiente día. Celebran la fiesta de panes sin levadura, tal cual como la Biblia lo dice, de que todo lo leudado tenía que sacarse, todo aquello que no servía había de haberse sido removido.
y no debía de encontrarse ninguna levadura. Y cuando hablábamos de levadura, Jesús explicó que era la ley de los fariseos. El día siguiente dice que no llegaron al sepulcro porque era el día de reposo, el día de reposo semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que en la semana de la Pascua, donde Jesús murió, hubieron dos Shabbat. El Shabbatón, que es el sábado alto, que era por el inicio de la fiesta de Matzot, y el siguiente día que ya era el Shabbat semanal. Lo vimos a la luz de la palabra. Ahí están los versículos bíblicos. Ahí se los pongo para que usted identifique tanto la fiesta de panes sin levadura, el Shabbatón, como el Shabbat semanal. Pasado el día de reposo, el día siguiente, muy de mañana, dice la Biblia que ya había salido el sol, aproximadamente eran las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana por ahí, cuando ellos llegaron y encontraron que la piedra había sido removida. La piedra no fue removida cuando ellos llegaron, la piedra no fue quitada cuando ellos llegaron, la piedra ya estaba quitada y el cuerpo ya no estaba en su lugar. Ese mismo día, también el sumo sacerdote presentaba ante el Eterno la gavilla, que era la fiesta de las primicias o la fiesta de Bikurim, porque esa fiesta se celebraba el día después de el día de reposo. A la luz de las fiestas hemos ubicado la última semana de la vida del Mesías. La Biblia nos dice que él resucitó el primer día de la semana. Así lo dice claramente. Y usted sabe que la fiesta de Bikurim se tenía que celebrar el primer día de la semana, después del día de reposo. O sea que tenemos como base para poder identificar los días que Jesús resucitó. Bueno, que las mujeres llegaron al sepulcro el día de Bikurim y ya no encontraron ni la piedra en su lugar ni el cuerpo. Entonces, si él resucitó en Bikurim, nosotros hacemos el conteo para atrás y vemos cuándo se celebraba la Pascua o Pesaj. En base a lo que hemos estudiado ahorita, o con base a lo que hemos estudiado hasta ahorita, ¿alguna duda, pregunta o consulta de la estructura de las últimas semanas de la vida del Mesías? ¿Está todo claro? ¿Tan claro que ya pueden responder el examen de la última semana de la vida del Mesías? Amén, amén, así me gusta, excelente. Ok. Bueno, habiendo visto que no hay preguntas, me doy por enterado que no hay dudas y que ha quedado claro lo que es la última semana de la vida del Mesías. Ok, ahora, ¿cómo lo ubicamos en nuestro calendario? ¿Cómo tendríamos que ubicar el tiempo y el espacio para que sepamos, comparándolo con nuestro calendario, aproximadamente los días o el día que él murió y resucitó? Comparándolo. No estamos aseverando al 100%. Sí tiene buena base, pero vamos a comparar. El calendario
lunisolar, que era el calendario de los hebreos, con el calendario solar, que es el que usted y yo tenemos. Ok, entramos en materia. Vimos que el 10 de Nisan, el cordero era escogido. Se escogía el 10 de Nisan y se examinaba por ¿cuántos días? 3 días. Correcto. Se escogía el 10 y se sacrificaba el día 14 entre las dos tardes. Se escogía el 10 y se examinaba 11, 12 y 13, los 3 días de la examinación. El día 14, en el sacrificio de la tarde o el sacrificio de entre las dos tardes, el cordero era sacrificado. Es decir, el 14 de Nisan. Que es lo que estamos acá. Ok. Perfecto. Ya lo tenemos así de glosadito. Hoy entramos ya justo cabal a la semana, los días del 14 al 17, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer evento que tenemos que marcar de la línea del tiempo que tenemos ahí? El evento más importante. El primer evento importante. Según los días. La entrada triunfal. La entrada triunfal fue el 10. Y ahí Ah, está del 14 al 17. El 14. Pesa, Pascua. Pesa, 14 pesa. Exactamente. El 14 de Nisan se celebraba Pesaj sacrificando un cordero. Y ese día el Mesías fue crucificado. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. A esa hora murió, a esa hora expiró y dice que hubo un terremoto. Entre la hora que expiró y la hora que lo fueron a poner en el sepulcro, transcurrieron únicamente como 2 horas y fracción. Por el hecho de cuánto se tardaron en del sepulcro a la casa, porque no podían estar en día de reposo fuera de su casa, no podían. Tenían que estar celebrando la fiesta de Matzot. Entonces tenían 2 horas y media aproximadamente para bajar el cuerpo, llevarlo al sepulcro, poner la piedra e irse de regreso. 2 horas y media nada más. En 2 horas y media tenían que bajar el cuerpo, momificarlo, porque lo envolvían en como momia. Ahí con eso, hermano, queda desvirtuado el sudario o el manto de Turín, como le llaman. Ay, que ahí aparece y que cuando Cristo resucitó dejó su marca. Los cuerpos los momificaban, no les ponían una manta. Lo que les ponían era un sudario, como una toalla sobre la cara. Eso sí, lo momificaban todo y sobre la cara el sudario. Ok. Entonces, si él murió a las 3 de la tarde y los familia tenía que estar a las 6 de la tarde ya en la casa, ya comiendo, ya celebrando la fiesta, tenían aproximadamente 2 horas y media para hacer todo ese tramafaz. Todo ese movimiento, 2 horas y media. Porque a las 6 de la tarde comenzaba el nuevo día. Ahorita olvídese de nuestro calendario, ubíquese en el de ellos. Sáquese de su mente el calendario occidental o el calendario greco-romano, como le quiera llamar, romano. A las 6 de la tarde comenzaba el siguiente día. Pregunta,
¿Está claro cómo vamos hasta ahorita? ¿O hay dudas? ¿No hay dudas? Ok, va. Comenzaba el nuevo día a las 6 de la tarde. A las 12 de la medianoche, para ellos seguía siendo el mismo día. Para nosotros, en nuestro calendario, ya comenzaba el nuevo día. Luego comenzaba el periodo de la mañana, que era desde las 6 de la mañana hasta las 5:59 de la tarde o 6 de la tarde, que ya era el siguiente día. Llevamos ahí un día de 6 a 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Va. Si tiene dudas o se pierden alguna, avísenme y yo con gusto repito y vuelvo a explicar. Ok, ahí ya iba el día número 16, porque el 14 fue sacrificado y el siguiente día que venía era el 15 de Nisan. Pasó todo el 15 de Nisan y luego venía el siguiente día que era el 16 de Nisan. Era el siguiente día. Igual, 12 de la noche era ya el otro día para nosotros y con ellos comenzaba a las 6 de la mañana ya la parte de la claridad. Y así sucesivamente hasta el 17. Ok. ¿Qué evento ocurre el 17 de Nisan? Si usted ve, ya pasó el tiempo que se había estipulado que el Mesías iba a pasar en el sepulcro. Contemos. Según la Biblia, ¿cuántos días y cuántas noches iba a pasar el Mesías en el centro de la tierra? Según la Biblia. Ahí Claro, sería la resurrección. Ajá. 3 días y 3 noches. exactamente. El evento que vamos a colocar es la resurrección porque el Mesías pasó en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está la primera noche, la segunda noche y la tercera noche. Aquí está el primer día, el segundo día y el tercer día. Aquí resucita porque fue las horas que pasó entre acá, las 2 horas aproximadamente. Aquí se cumplen las 72 horas de los 3 días y los 3 noches que tenía que pasar en el centro de la tierra. Entonces, el evento que vamos a marcar acá es la resurrección, el sepulcro vacío. Ahí el Mesías cumple y se levanta. Toma nuevamente su cuerpo. Veamos lo que dice Mateo 12:40. Vaya conmigo, por favor, a la palabra. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso lo dice Mateo. Aquí comenzaba ya un nuevo día. 6 de la tarde. 12 de la noche, que ya comienza nuestro otro día, y a las 6 de la mañana, que fue cuando ellas llegaron. Ellas llegaron el primer día de la semana. Y ellas encontraron la piedra removida y ya no encontraron el cuerpo en el sepulcro.
¿Resucitó en el momento que ellas llegaron? No. Él ya había resucitado. Cuando ellas llegaron ya encontraron eso así. No sucedió en ese momento. Vea lo que dice Marcos 16 del 2 al 4. Vamos a Marcos 16 del 2 al 4. Marcos 16 del 2 al 4. Marcos 16 del 2 al 4. Vea lo que dice. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando ellos llegaron, en su mente iba que la piedra todavía estaba puesta. Y se preguntaron quién, porque era una piedra muy pesada, hermano. O sea, era una caverna, una cueva, y había que rodar esa piedra. No era un trabajo fácil. Era un trabajo de varios hombres que tenían que rodar la piedra para hacerla llegar al sepulcro, a la entrada del sepulcro, para que nadie entrase a profanarla y para que también el mal olor no saliera. Entonces con eso sellaban. Pero ellas muy preocupadas, cuando iban al sepulcro se preguntaron, ¿quién nos va a mover la piedra? O sea, en su mente la piedra estaba puesta en el lugar todavía, en la mente de ellas. Pero cuando llegaron, vea lo que dice, verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Eso me encanta de la Biblia, los detalles. Una piedra muy grande. O sea, no era fácil mover esa piedra. No se movía con facilidad. Se necesitaba la fuerza de varios hombres para poderla mover. Y cuando ellas llegaron, encontraron la piedra movida. Veamos lo que dice Lucas 24 del 1 al 3. Lucas 24 del 1 al 3. Lucas 24 del 1 al 3. ¿Qué dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué llevaban hasta ese momento las especies aromáticas? Porque no la lograron poner cuando lo fueron a depositar al sepulcro, porque ya estaba cerca el día de reposo. Ellos llegaron con el tiempo, pero contado, solo a ponerlo y a poner otra vez la piedra y a irse. Recuérdese que era una piedra muy grande, dice la Biblia. O sea, no es, cuando nosotros leemos la historia, lo imaginamos bien cortito, ¿va? Pero no la dificultad que les costó poner la piedra en su lugar. Y recuérdese que solo tenían aproximadamente 2 horas y media. Menos de ese tiempo. Porque no sabemos cuánto tiempo se tardó el terremoto, cuánto tiempo se tardó en que ellos volvieran a la normalidad, a que los romanos autorizaran bajar el cuerpo. O sea, todo ese tiempo hay que meterlo ahí para que sepamos todos los eventos que pasaron. Cuando nosotros lo leemos a la Biblia y no nos imaginamos todo eso, lo imaginamos bien fácil, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiempo sucedió entre el terremoto, entre que los soldados dieron el permiso, entre que fueron a hablar con Poncio Pilatos para bajar el cuerpo, en lo que quién fue que le quitó los clavos, quién lo bajó de la cruz, quién hizo ese favor a ellos? Porque no lo podían bajar ellos, tenía alguien que ayudarles a bajarlo. Entonces, por eso le digo, 2 horas y media, ahorita nosotros es bastante tiempo, pero en ese momento todo el tiempo iba pasando y a ellos se le iba reduciendo el tiempo. Entonces, tenían que solo poner
el cuerpo del sepulcro e irse. Porque la ley decía que no podían andar en el día de reposo. Peor en una fiesta solemne, como era la fiesta de panes sin levadura. Entonces, cuando ellos llegan, encuentran la piedra movida. Según la Biblia, dice, ¿qué día llegaron ellos? ¿Qué día llegaron y encontraron la piedra removida? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Si lo traemos a nuestro calendario, ¿qué día sería? Domingo. Exactamente, el día domingo. Y nosotros vamos a ubicar cuándo comienza el domingo. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está. Ahí está, cabalito, cuando comienza el día domingo, que es esta línea. Aquí comienza el domingo. Porque ellos llegaron a esta hora, que era aproximadamente las 6 a.m. de día domingo. Entonces, ¿cuándo resucitó el Mesías? ¿Qué día resucitó? Aquí está. Domingo. Domingo. No. Aquí está, aquí se los estoy señalando. ¿Eh? Aquí comienza el domingo, ¿eh? Con el verde. Sábado. 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 Que era Shabbat de ellos todavía. Ya la parte de finalizando. Vuelvo y repito, ¿se entendió? O sea que las mujeres llegaron el domingo. Exactamente, Él resucitó el sábado. el sábado. Y como no podían ellas hacer porque ya era de noche, tenían que llegar hasta la mañana del domingo. Exactamente. Pregunto, ¿ha quedado alguna duda con respecto a la ubicación de los tiempos? Pregunten, hermano, no se queden con la duda de ninguno. No tenga miedo, ni temor, ni pena de preguntar. Aquí estamos para despejar todas las dudas. En nuestro calendario entonces sería sábado. Sería sábado el día que resucitó en nuestro calendario. Y en el calendario de ellos, bueno, el calendario de ellos ya es prácticamente el siguiente día. En nuestro calendario sería sábado. Ah, bueno, gracias. Porque el evento ocurre acá. Aquí. Y aquí comienza el nuevo día ya para ellos. En este. ¿Lo volvemos desde el principio nuevamente a explicarlo? Va. Vamos. Vamos nuevamente. Ok.